Muy buenas tardes. Hoy vamos a llevar la segunda parte del tema operatorio en odontopediatría, en este caso biomateriales de obturación dentaria. Vamos a hablar ahora del material de lo que es las resinas, los composites o resinas compuestas, y vamos a mencionar un pequeño resumen de la evolución de este material, donde nos hacen recuerdo que en 1940 el cemento de silicato, que en ese entonces se manejaba como un material de obturación, ha sido reemplazado por las resinas acrílicas. Posterior a esto, en 1955, se presenta Bouno-Core con el ácido fosfórico para incrementar la adhesión de las resinas acrílicas en la superficie adamantina. A esto, unos años más, en 1962, Bowen desarrolla el monómero de bis-GMA, que es bisfenol aglicil de metacrilato, tratando de mejorar las resinas acrílicas. Yo creo que este nuevo elemento químico ha dado una base y el inicio de un mejor manejo y mejores propiedades del material a nivel de lo que es las resinas compuestas. Pero ya en 1970 aparecieron materiales compuestos polimerizados, es decir, una reacción de una base y un catalizador, y en este caso mediante radiaciones electromagnéticas que obviaban la mezcla, por el cual esta se basaba en una energía de luz, es decir, una fuente de luz ultravioleta, sustituyendo a la luz visible. En este pequeño resumen mencionamos cómo ha ido modificando las características de la resina que actualmente estamos manejando a nivel operatorio y a nivel odontopediátrico. Su composición. Es importante tener una base conceptual de todo lo que es biomateriales a nivel odontológico, en este caso odontopediátrico. Pero no podemos dejar de un lado la composición, que es muy esencial para poder yo identificar qué materiales estoy adquiriendo y estoy dando de preferencia para el uso de mi consulta, en este caso en la aplicación de un paciente. Sabemos que está compuesto por un componente orgánico, un inorgánico y un agente de unión, que es el silano, en el cual tiene la función de unir estas dos estructuras químicas, lo inorgánico con lo orgánico. Y a la vez tiene otros componentes fotosensibles, por el cual estas se activan ante la presencia de la luz de la lámpara de luz halógena. Si hablamos específicamente de un componente orgánico, tenemos una gama de lista con relación a esto, que los componentes orgánicos no es nada más que un sistema de monómeros, es decir, matriz orgánica, entre ellos lo que habíamos mencionado, el primordial, que ningún material de resina está ausente, es el bis-GMA, el bisfenol aglicil de metacrilato, que ha dado una base muy importante para el inicio y el manejo de esto. Tiene la característica así solo, el bis-GMA, de ser altamente viscoso. A esto se ha sumado el tecma, que hace la facilidad de disminuir su viscosidad. Cuando hablamos de altamente viscoso, quiere decir que es denso. El tecma ayuda a esto y otros componentes como es el EMA, el UTMA y el tecma, propiamente dicho, en el cual disminuyen la viscosidad y mejoran su manipulación. Esto en relación a su componente orgánico. En relación al componente inorgánico, que hace la representación de partículas de relleno, es decir, el relleno de la resina, por el cual está conformado por cristales, en este caso el cuarzo, el sílice coloidal, el boro, el estroncio, el zinc, y estos últimos años se han ido juntando otros más, como es el aluminio o el circonio, que le dan diferentes características y propiedades a lo que vienen a ser las resinas compuestas. Uno, que refuerza y estabiliza la matriz de la resina. Otro, que disminuye la contracción final de la polimerización, que sabemos que este factor o esta propiedad es muy importante. Mejora la manipulación, incrementa la estética y proporciona la radiopacidad, por el cual todos estos
o ventajas que presenta gracias a un componente inorgánico tienen la finalidad de mejorar la propiedad mecánica de este material propiamente dicho. Esto en relación a sus componentes, que sabemos que es muy importante, que por cultura general yo tengo que tener conocimiento. Sabemos que también todo medicamento odontológico tiene lo bueno y lo malo. Preferimos que tenga más del lado bueno que del lado malo. En este caso, las ventajas. Mencionaríamos que las resinas compuestas son de fácil manejo por sus componentes orgánico y inorgánico y un equilibrio entre ambos. Estética, que hace que la odontología se base mucho en este material por esta característica o ventaja importante. Tiene baja conductibilidad térmica y algo bien importante, su adhesión de este compuesto o este material odontológico es micromecánica química. Las desventajas. Estas dos desventajas, que es sensible a la humedad y contracción a la polimerización, son desventajas que pueden ofrecer el material, que en este caso son las resinas. Pero nosotros tenemos todas las posibilidades y armas para poder tratar de minimizar estas desventajas que mencionan. Sensible a la humedad, yo realizo aislado absoluto. Contracción a la polimerización, por lo menos respeta el protocolo donde me dicen que la aplicación de la resina tiene que ser por una técnica específica, ya sea por incrementación, ya sea capa por capa o bien por el continente y después el contenido. Dependiendo de la técnica que yo maneje, siempre es respetando las pocas porciones que se aplica para poder minimizar el efecto de contracción en el momento de hacer la acción de polimerización de este material. Es decir, no son desventajas que realmente van a suceder. Yo puedo tratar de minimizar estas desventajas dependiendo del manejo de mi protocolo. Si vemos aquí, en esta imagen, vemos la relación de lo que es el tejido del esmalte y la resina, donde nosotros nos respetamos algunos pasos de nuestra acción de protocolo, es decir, los pasos para poder realizar esta restauración, por el cual yo puedo generar un estrés de contracción en la resina o en el composite, que esto generaría microfiltraciones en relación a lo que es el tejido dentario y la restauración. Y de la misma manera en esta imagen vemos que hay fracturas, microfracturas, en el cual hay microfiltraciones y ya automáticamente se ve que nuestra restauración no cumple los requisitos que debería de cumplir. Pero esto no porque el material era malo o era de mala calidad, sino porque yo he iniciado mal mi protocolo en relación a la aplicación de este material. Con relación a la polimerización, sabemos que son resinas compuestas, ahora son fotopolimerizables, y polimerización no es nada más que la combinación de varios componentes para formar un polímero, a través de dos componentes, un iniciador, que es la canforquinona, y otro que es el catalizador, que es la amina terciaria. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción de esta lámpara a través de su luz para poder realizar la fotopolimerización, en este caso la polimerización de la resina? Mencionan que los fotones de una luz, de una fuente de luz a una determinada longitud de onda, hacen que la canforquinona, que es el iniciador, se excite. Y al excitarse esta canforquinona, libera radicales libres. Y estos radicales libres van a unirse a lo que viene a ser el catalizador propiamente dicho, en este caso la amina terciaria, por el cual al existir esta unión con sus radicales libres de la canforquinona y lo que es el catalizador, empieza la acción de la polimerización. Ese es el mecanismo de acción en relación a la lámpara de luz halógena y la resina propiamente dicha. Cortito, bien práctico, y es bueno tener conocimiento de esta. Hay diferentes clasificaciones con relación a las resinas, pero vamos a mencionar las más conocidas y las que manejamos actualmente. Una clasificación es según el relleno. Las clasifica según el relleno, es decir, de su componente químico, por el cual las clasifica según sus propiedades mecánicas. Lutz y Phillips, estos dos personajes lo han clasificado a las resinas compuestas como macropartículas, micropartículas y las híbridas.
¿A qué se refería con las macropartículas? Por el tamaño de sus partículas, que eran mucho más grandes, tenía mayor porcentaje de relleno, su resistencia en la aplicación era mayor por estas macropartículas, pero la desventaja que al aplicar en la superficie, es decir, restaurada, presentaba una superficie irregular, por el cual las macropartículas estaban indicadas específicamente para piezas posteriores. Y su pulido, pese que queríamos eliminar esta parte de lo que es la superficie irregular, el pulido tendía a fracasar y mencionaban que generaba microfracturas que no se veían a simple vista. Posterior a esto también existían las micropartículas, donde sus partículas de relleno eran mínimas. Esto era para superar la desventaja de las macropartículas. Tenía una menor resistencia por este tamaño de partículas, estaban más indicadas para la región anterior y su superficie era algo regular, pero era muy complicado. Las micros para región anterior, las macro para región posterior. Entonces surgió otra tercer tipo de resina, que eran las híbridas, de diferentes tamaños, que quiere decir que había un porcentaje de micro y un porcentaje de macropartículas, en este caso del relleno, donde han presentado mayor resistencia, donde estaban indicadas tanto para piezas anteriores como para piezas posteriores, por el cual daba un excelente resultado, un excelente terminado, superficies lisas donde tú tenías la opción de poder pulir, y que actualmente estas resinas compuestas híbridas somos las que estamos aplicando en la clínica. Ojo con eso. También había otro tipo de clasificación según su generación. La de primera generación, la de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación. La de primera automáticamente eran las de macropartículas, que ustedes ya hemos mencionado cuáles eran las ventajas y desventajas de esta. La segunda generación eran las micropartículas. La tercera generación, que son las híbridas, que estamos aplicando actualmente en la clínica, y hay otras que también estamos aplicando, que puede ser de la cuarta, quinta o sexta generación, que son las nanohíbridas. Y yo personalmente estoy trabajando con las híbridas y me resultan, pero si el mercado me ofrece una de mejor calidad, yo no puedo cerrar las puertas y puedo hacer la continuidad. Es importante también conocer este tipo de clasificación, porque lo que les decía, ¿no? Cuando uno viene a ofrecerte un material odontológico a tu consulta, te habla de macro, de micro, de híbridas, y si no tienes una base de qué te están hablando, entonces estás comprando por comprar y no tener conocimiento del material que tú vas a aplicar al paciente y qué ventajas y desventajas te puede ofrecer esta. En la clínica odontopediátrica manejamos 3 tipos de resina específicamente. Sé que hay una variedad de resinas dependiendo al tratamiento o terapia que tú vas a realizar. Nosotros manejamos las resinas compuestas, las resinas flow y las resinas para sellador de fosas y fisuras. Una de la otra son muy diferentes, no son idénticas por las características que éstas presentan. Las resinas compuestas o las híbridas que estamos aplicando en la clínica son de la línea 3M, que sabemos que viene con una gama de colores para poder mimetizarse con la pieza dentaria. Tienen las siguientes características. No siempre de la línea 3M, hay de diferentes líneas, pero podemos decir que las resinas compuestas híbridas tienen las características de tener la capacidad de mimetizarse, que es lo ideal que uno busca, ese es el operador que busca tratar de no existe una diferencia entre la restauración y la pieza dentaria, que tenga una menor contracción de polimerización, que siempre ha sido una pequeña gran desventaja que toda resina presenta, la baja absorción de agua, excelentes características del pulido. Estas resinas compuestas tienen que presentar estas características y en la mayoría de los casos sí presenta, por el cual nosotros aplicamos a nuestros pacientes odontopediátricos. Esto dependiendo de la lesión cariosa y el criterio que tú tienes si vas a manejar resinas en clínica o no vas a manejarlas, sobre todo en dentición temporaria. También manejamos las resinas o los composites fluidos, o comúnmente llamados las flow, que es lo mismo, ¿no? Solo es en inglés, fluido, flow. Son resinas compuestas de baja viscosidad. Entonces, si hemos dicho de alta viscosidad son más densos, de baja viscosidad son menos densos, lo que las hace fluidas. Eso quiere decir que
para que pueda identificar una resina Flown, tiene esa consistencia como la leche condensada. No es ni bien fluido ni bien denso, es casi semifluido, si se puede decir. Por eso tiene para mí esa consistencia de leche condensada, donde puedo hacer un depósito de esta y cae de golpe y se puede expandir. ¿Qué características tiene una resina Flown? Es radiopaca, tiene propiedades mecánicas, ojo, inferiores. Es decir, no está preparada para soportar fuerzas, en este caso, fuerzas de impactos masticatorios. Por eso no está indicada para cavidades muy profundas. Tiene alto efecto de contracción, por el cual no está indicada en regiones posteriores y en cavidades amplias, porque tiene esa facilidad por su consistencia de ser altamente contraído. Está indicado para casos como la meloplastía, que sabemos que son lesiones que no han sobrepasado el tejido del esmalte, donde nosotros podemos depositar este material para poder reemplazar el esmalte. Otro está indicado en coronas de celuloides siempre y cuando no sea muy repercutido con relación al color que tiene de base, es decir, puede ser otro material que tiene de base, que es muy blanquecino, y la resina Flown es casi no es transparente, pero se puede llegar a notar el material de base cavitaria. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado si estoy utilizando para un tratamiento con coronas de celuloide. Y para clases o cavidades de tipo 5, es decir, a nivel cervical, que están muy indicadas, pero siempre y cuando solamente sea de esmalte. Pero la resina Flown está contraindicada para realizar selladores de fosas y fisuras, que es muy diferente a la resina Flown. Ojo con eso. El sellador y la Flown son muy diferentes. Químicamente, estructuralmente son diferentes, por eso tiene un objetivo cada una de estas para diferente tipo de tratamiento. El sellador de fosas y fisuras son resinosos, está compuesto por un componente orgánico que es un poco de mayor porcentaje, a diferencia del inorgánico que es de menor cantidad, por el cual se las conoce como un poquito más ligeras en relación a la Flown. Están formados a base de la resina bisgema, bisfenol glicilmetacrilato. Está indicado las resinas específicamente para selladores de fosas y fisuras como un tratamiento preventivo, por el cual es para un tratamiento de sellado de fosas y fisuras, el cual tiene el objetivo de modificar la superficie de las piezas. No quiere decir que al aplicar un sellador de fosas y fisuras, mi superficie oclusal lo voy a volver plano, sin respetar sus surcos y fosas, porque sabemos que un surco y una fosa tienen una finalidad, y esa finalidad es para poder conducir a las piezas antagonistas a través de sus cúspides para hacer sus movimientos o la dirección de los movimientos mandibulares. Recuerden ese detalle que es muy importante. Solamente se cubre el fondo de las fosas y fisuras para tratar de actuar con un medio preventivo y evitar que exista la retención de alimentos. Una le diferencia a la otra y es importante identificarlas. Y no es bueno decir, no, no hay problema, la Flown puede sellar. No, la Flown puede ocasionarte un problema muy serio si en el caso estás tratando de sustituir este material que es el sellador propiamente dicho por una Flown. Si hablamos de resinas, es decir, de resinas compuestas o composite, obviamente que tenemos que hablar de su sistema adhesivo. El sistema adhesivo son soluciones o sistemas adhesivos, son soluciones químicas complejas de monómeros, solventes, fotoiniciadores que necesitan de características hidrofílicas. Esto es muy importante. E hidrofóbicas, específicas para interactuar con los tejidos dentarios a través de los diferentes modificaciones o a través de las diferentes modificaciones químicas. Los sistemas adhesivos van de la manito de los composites. Estos preparan a la pieza dentaria para que yo tenga una excelente relación entre lo que es esmalte y dentina. También los sistemas adhesivos se han clasificado de diferentes maneras, pero yo prefiero también mencionarles algunas que para mí me han repercutido y han hecho que yo pueda entender mejor esta.
Una la han clasificado por generaciones, al cual los sistemas adhesivos lo han mencionado de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima generación. La primera, que era considerada hidrofóbica, la segunda, que es considerada mixta, la tercera, que es considerada hidrofílica, la cuarta, que ha sido considerada entre lo que es la capa híbrida, porque es una relación entre lo hidrofóbico e hidrofílico. Entonces, esta ha repercutido más pese a su tiempo de aplicación, porque está en relación a lo que es el ácido grabador, el primer y el adhesivo propiamente dicho. Después viene una quinta generación que es el monocomponente. El monocomponente tiene esa característica de que nosotros estamos manejando en la clínica. Consiste solamente en un componente de ácido y lo que viene a ser el adhesivo propiamente dicho, donde ya está junto el primer. El de sexta generación. El de sexta generación, el ácido y el primer están fusionados, se aplica esto, no se lava y directamente se aplica el adhesivo y recién se fotopolimeriza. El de séptima generación, todo en uno. El monocomponente, dice, no, todo en uno. Generalmente nosotros lo mencionamos. ¿Por qué? Porque está el adhesivo, el primer y el ácido grabador, perdón, el primer y el adhesivo conjuntamente en un solo frasco o en una sola presentación. Estas son las generaciones que nosotros o que nos han presentado según las casas dentales o fabricaciones que se han realizado. La de primero, medio que no hemos manejado, la segunda debe ser muchos años atrás, la tercera nada que ver, la cuarta es la que nosotros estamos queriendo aplicar, pero ya directamente nos hemos venido a la quinta generación, que es mucho más práctico, ácido y adhesivo propiamente dicho. La sexta generación que ya nos minimiza hacer el lavado y la séptima generación que todo viene en uno, ácido, primer y adhesivo propiamente dicho. Personalmente yo me quedo con la cuarta generación, pero sé que el tiempo es más prolongado porque son 3 pasos que yo voy a realizar y tomaré en cuenta que son pacientes odontopediátricos. Y cuando hablamos de odontopediatría, siempre les hemos recalcado que nuestro trabajo operatorio tiene que ser en cortos tiempos y lo más rápido posible para evitar la fatiga del paciente y nosotros ofrecerle el confort que nosotros tenemos que aplicar para que tenga buenas experiencias con relación a un tratamiento odontológico. Si hablamos sistemas adhesivos de otra manera, de otro tipo de clasificación, hablaríamos por pasos clínicos, por la utilización o no del ácido fosfórico. Aquí ya no se habla de primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la séptima generación. Aquí directamente mencionan los pasos que nosotros realizamos con relación al sistema adhesivo. En este caso, si aplicamos o no el ácido fosfórico. Lo he mencionado de 3 pasos, de 2 pasos y de un solo paso. Los adhesivos de 3 pasos clínicos, lo que les decía, ácido, primer y adhesivo propiamente dicho. Adhesivos de 2 pasos clínicos, que es el ácido y el adhesivo propiamente dicho. Adhesivo en un solo paso, donde en un frasco vamos a encontrar ácido, primer y lo que viene a ser el adhesivo propiamente dicho. Más fácil de entender, creo que está en esto, pero también no podemos obviar las generaciones, que sabemos que la cuarta y la quinta han tenido repercusión y ahora y actualmente está queriendo repercutir la séptima generación. Sistemas adhesivos. También lo mencionaríamos ya de manera más específica, con relación a los 3 pasos. Pero doctora, en odontopediatría debería de ser terapias mínimas, protocolos cortos y más accesibles. Entonces yo me inclinaría a de un solo paso, que está todo práctico, sencillo y listo. Pero si mencionamos y detallamos un poquito más, esta que es de 3 pasos y es considerada a la cuarta generación, esta consiste en tener un componente de ácido.
Es decir, yo tengo el ácido grabador cuya función es preparar el sustrato para la adhesión. ¿Qué va a hacer en el esmalte? ¿Qué va a hacer en la dentina? En el esmalte va a ocasionar ¿qué? Desintegración de lo que es los prismas de esmalte o disolución de los prismas de esmalte. Otros dicen microporosidad. Ya, les acepto microporosidad, pero va a ocasionar disolución de prismas de esmalte. Ese es el objetivo del ácido grabador en el esmalte. En la dentina, ¿qué va a generar? Tres cosas muy importantes. Uno, va a eliminar el barro dentinario. Dos, va a aumentar el diámetro de los túbulos dentinarios. Y tres, va a liberar las fibras colágenas. Ese es el objetivo del ácido grabador, que este ácido grabador es de bajo peso molecular, por el cual tiene esa capacidad de poder propagarse mucho más allá. Por eso tiene un tiempo de trabajo en lo que es el esmalte y la dentina. El siguiente paso, lavo, seco, todo bonito. Obviamente que tengo que secar de manera moderada porque no puedo exceder mi secado porque fracturaría o rompería lo que vienen a ser las fibras colágenas que son muy frágiles. Y vengo con el siguiente paso, que es el primer, que es una solución hidrofílica compatible con la dentina húmeda y que posee solventes en su composición. Este medicamento o este biomaterial es un primer. Al aplicar en la pieza dentaria, esperas 15 minutitos, 15 segundos y empieza a evaporarse. Ha preparado el ambiente. Le ha dicho, ¿sabe, señorita dentina? Va a venir el adhesivo que no le gusta el agua, pero a mí que me gusta yo voy a preparar. Es decir, yo le hago la pruebita de que debe haber una buena relación entre la dentina y el posterior medicamento que va a ser el adhesivo. Listo, espero los 15 a 30 segundos, se evapora lo que es el primer, inmediatamente aplico el adhesivo propiamente dicho. El adhesivo es la parte hidrofóbica, compatible con la resina compuesta. Esta la prepara, que es el primer, y esta es el adhesivo que es compatible con la resina. Es decir, estos tres pasos tienen una función. Uno, que prepara la pieza dentaria por todo lo que va a generar a nivel de lo que es el ácido. Otro viene el primer, que prepara el ambiente húmedo, esto específicamente la dentina, y el otro que es el adhesivo, que ya preparado el ambiente gracias al primer, viene el adhesivo y hace su acción de adhesión entre lo que es la resina y la pieza dentaria. Personalmente, esta técnica de los tres pasos es la ideal porque cumple todos los requisitos paso por paso, así como lo dice, y existe una buena relación por el cual yo quiero generar la capa híbrida de Nakabayashi, que esta capa se genera gracias a estos tres pasos y que me garantiza que va a existir una excelente adhesión entre lo que es la pieza dentaria a través de sus tejidos y lo que viene a ser la restauración. Aquí vemos una relación de los tres pasos, si en caso se cumpliera. Miren, vemos aquí el adhesivo, aquí está el esmalte, se ha generado disolución de prismas de esmalte a través de la aplicación del ácido grabador, se lava, se seca en el esmalte y viene el adhesivo. ¿Y qué genera entre el adhesivo y el esmalte? Genera los tags de retención. Y estos tags de retención son un medio de adhesión entre lo que es la resina y la pieza dentaria. A nivel de la dentina, ¿qué dijimos que genera el ácido grabador? Aumenta el diámetro de los túbulos dentinarios, libera estas fibras colágenas todas bonitas y limpia todo lo que es el vaso dentinario. Prepara esta área. Después viene el primer, adecúa el medio porque es un medio húmedo. Después se evapora y se aplica lo que es el adhesivo propiamente dicho. Y se genera todo esto que viene a ser la capa híbrida de Nakabayashi, donde me va a garantizar la adhesión entre lo que es la resina y la pieza dentaria. Aquí también generan la capa híbrida y los tags de retención. Bien, esto es todo la impregnación de los túbulos dentinarios. Todo hermoso. Eso me asegura que mi restauración va a tener muy buena garantía. La técnica de dos pasos. Esta técnica de dos pasos consiste en el ácido grabador y el adhesivo propiamente dicho. Esto es lo que manejamos en la clínica. Este sistema adhesivo es de la quinta generación. Primero se aplica el ácido, dependiendo del esmalte, dentina o ambos. Se lava, se seca y después se aplica lo que viene a ser el adhesivo. Aquí está lo que es el primer y el adhesivo, por eso es considerado de cuarta generación. Esta, vuelvo a recalcarse, es la que nosotros estamos aplicando en la clínica.
y la de técnica de un paso, que quiere decir todo en uno, donde en este frasquito o en este envase de manera individual o personalizado está el ácido, el primer y está el adhesivo propiamente dicho, que en una sola aplicación yo puedo depositar esto, aplico en la pieza dentaria, fotopolimerizo y listo. Y todos piensan, y todos los que presentan los materiales, sobre todo a nivel de sistemas adhesivos, garantizan y recomiendan que es para uso odontopediátrico. Yo lo pensaría. ¿Por qué? Porque también existen estudios donde refieren que este sistema adhesivo, que es en un solo paso, no te garantiza conformar en un 100% la capa híbrida de Nakabayashi, que está comprobada que esta capa híbrida de Nakabayashi en relación a los sistemas adhesivos es un medio de adhesión que te garantice esa adhesión 100% entre lo que es la restauración y la pieza dentaria. Pero si es en un solo paso, dice que no se logra cumplir ese sistema adhesivo en un 100%. ¿Qué quiere decir? La conformación de la capa híbrida de Nakabayashi. No quiere decir que no se conforme esta capa, pero sí se conforma, pero no en ese porcentaje que te puede lograr ese sistema adhesivo de la cuarta generación o de los 3 pasos. Por eso yo les dejo a pensar, ¿será cierto? ¿Sería bueno aplicar esto? Ahí tu criterio para ver si te quedas con esto. Pero personalmente, con la poca experiencia que tengo, yo me quedo con la cuarta generación. Aquí les presento un cuadrito que de a poquito va a ir desapareciendo, yo creo, porque ya no manejamos la amalgama. La amalgama ya hace 2 años, gracias a una resolución que ha emitido el Ministerio de Salud, está prohibido, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Donde nos mostraban las ventajas y desventajas de unos materiales que actualmente manejamos, algunos, no todos. Los composites o las resinas compuestas son consideradas altamente estéticos. El ionómero de vidrio tiene poca estética, sobre todo los autos y los convencionales, pero ya los fotos podemos cumplir algo de estética. La amalgama era totalmente antiestético. Con relación a la resistencia, los composites sí son resistentes, ahora sí con un equilibrio entre las macro y micros sí presentan resistencia. Los ionómeros de vidrio, los convencionales, tienen poca resistencia. La amalgama altamente resistente. Los composites no liberan flúor. El ionómero de vidrio, gracias a Dios, libera flúor y la amalgama tampoco libera flúor. Una de la otra es la diferencia y no todas son perfectas. Aquí es altamente estético, aquí es resistente, pero no libera flúor. Aquí poca estética, poca resistencia, pero sí libera flúor. Aquí la amalgama, nada estético, altamente resistente y no libera flúor. Algunos tienen más propiedades y otras menos, y algunas le diferencian una de la otra, pero esta es la que me interesa a mí. Ahí el criterio también de cada uno de ustedes. Seguimos hablando de materiales odontológicos, en este caso del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio no es nada más que un compuesto a partir de la carbonización de los carbonatos de calcio, donde ésta se transforma en óxido de calcio, que al combinarlo con agüita se obtiene el hidróxido de calcio propiamente dicho. Es un compuesto a partir de la carbonización de carbonatos de calcio, por el cual se obtiene el óxido de calcio. Y este óxido de calcio lo mezclamos con agüita y se obtiene este material que es una maravilla. Y sí es aplicable en odontopediatría, el hidróxido de calcio. Hay diferente tipo de presentaciones, clasificaciones con relación al hidróxido de calcio, pero como un componente activo. Pero yo les voy a mencionar estas que manejamos en la clínica. Uno, que es el hidróxido de calcio puro, que viene polvo, nada más, y tenemos que buscar nosotros el vehículo. Ya puede ser agua destilada, ya puede ser suero fisiológico, y ahora ya está descartado totalmente el uso del anestésico propiamente dicho, es decir, el anestésico local. Se aplica a través de un vehículo. La pasta, esta es de acción autopolimerizable, donde tiene una reacción química, una base y un catalizador. Un puntito de base, un puntito de catalizador. Se mezcla y se aplica en lo que viene a ser el piso de la cavidad. Su manipulación es complicada. El fotopolimerizable también está en base
a dos componentes, una base y un catalizador, pero nos ayuda a la acción de una fuente de luz, es decir, la lámpara de luz halógena. Contiene componentes resinosos, bis-GMA, EMA y moléculas fotosensibles, lo que les decía, que hacen polimerizar en presencia de la luz. ¿Con cuál me quedaría? Por su manipulación descartaría la pasta porque mencionan que su manipulación es como el chicle, aplicas, vuelves a tocar y se desprende. Complicado. El fotopolimerizable, las dos porciones, aplicas en cavidad, mezclas en cavidad y directamente puedes fotopolimerizar. Está bien, pero yo me quedaría con el puro, pese que su manipulación también es complicada, pero si haces la práctica y la maña, yo me quedo con el puro que es más práctico. Ahí también depende de la experiencia que tienen con el medicamento. El hidróxido de calcio es un material que presenta diferente tipo de propiedades, cualidades en el cual nos hace inclinar como un material de primera elección ante protecciones directas como indirectas. Recordemos que el hidróxido de calcio es el resultado de la carbonización de los carbonatos de calcio, por el cual se obtiene el resultado y se mezcla con agua, y por el cual damos a conocer lo que es el hidróxido de calcio propiamente dicho. Si tiene una mezcla de un porcentaje de agua, nos está haciendo entender que debe poder medirse su pH. Todo material odontológico que tenga un porcentaje de agua, y no solo material odontológico, cualquier elemento que tenga un porcentaje de agua, se logra medir su pH. ¿Qué es el pH? Es un potencial de hidrogeniones. Este potencial lo dividimos a partir del número 7, es desde el 1 hasta el 14. Cuanto menor es al 7 es considerado ácido, mayor al 7 es considerado alcalino, contradictorio a lo que es el ácido. El hidróxido de calcio mencionan, en un inicio en mi escuela clásica decía que el hidróxido de calcio está tratando de llegar con un pH de número 10. ¡Wow! ¡Qué súper! Es netamente alcalino. Hace unos años atrás, no, su pH está llegando a 10.4. ¡Wow! Es alcalino. Estamos hablando del puro. Ahora actualmente mencionan hasta que el pH del hidróxido de calcio puro es de 11. Suficiente para que yo considere que es alcalina. El pH en diferentes tipos de literatura y escuelas mencionan, pero todos los mencionan a través o hacia arriba de lo que es el número 10. Eso me hace entender que es netamente alcalino y puede favorecer a lo que es la aplicación dentaria, porque lo que yo quiero es neutralizar un medio ácido, en este caso en su aplicación. Gracias a esta alcalinidad, su pH alcalino, el hidróxido de calcio es considerado bactericida, es considerado estimulante de tejido mineralizado, puedo generar dentina de reparación, puedo generar protecciones pulpares directas y muchas otras cosas por el hidróxido de calcio. Y algo bien importante en relación a todas estas propiedades, es biocompatible, entre comillas, porque si notamos al decir que es alcalino y entra en contacto en una protección pulpar directa, su mecanismo de acción es muy importante. Y también tengo que tomar en cuenta la edad del dientecito al cual estoy tratando. No es lo mismo aplicar hidróxido de calcio en una pieza temporaria con una edad de 3 años y medio a una edad de 8 años, porque tiene una diferencia. La pulpa joven a una pulpa fibrosa o en proceso de exfoliación. Ahí yo tengo que tener mucho criterio para ver si voy a hacer protección pulpar directa. En piezas temporarias esto. Como todo material, vuelvo a recalcarles, siempre tiene una desventaja. ¿Es radiolúcido? Sí, porque no es radiovisible en lo que es una película radiográfica o examen radiográfica. ¿Es reabsorbible? Sí. Todo material odontológico, esto sí está comprobado científicamente y mencionan que siempre tiene un porcentaje de reabsorción, dependiendo del material. No todos tienen el mismo proceso de reabsorción en años, a diferencia de otros. Entonces siempre hay una discrepancia, pero sí tienen un porcentaje de reabsorción del material. Es fácil, su desventaja, difícil de manipulación, así como les decía. Las auto entre base y catalizador, las fotos porque también tiene esa acción de aplicarse entre lo que es la misma manipulación del chicle aplicas,
bonito, vuelves a aplicar y resulta que se te desprende, complicado. Y también de la misma manera el polvo, ¿no? Pero cuando aplicas con un vehículo tienes que tener la maña para poder aplicar en lo que es el fondo en el fondo o en el piso de tu cavidad, dependiendo de cómo manipulas, ¿no? Y eso también se genera con la experiencia. Es importante tener conocimiento de esto. A veces decimos, le aplico su capita de Dical, súper su ionómero y su restauración, súper, pero peleas un buen rato con el Dical. Ahí también tu criterio, ¿no? ¿En qué casos aplico hidróxido? ¿En qué casos aplico Dical? ¿Qué me conviene? ¿Cuál de los dos? Sabemos que el hidróxido de calcio, al decir puro y tengamos elección el mejor vehículo, nos puede funcionar mejor, a diferencia de un Dical, que también está a base de lo que es el hidróxido de calcio. Pero ahí también es la experiencia que ustedes tienen con el medicamento que están seleccionando para su tratamiento de sus pacientes. Ahora hablamos del MTA. El MTA es considerado la prima hermana, yo lo considero, ¿no? La prima hermana del hidróxido de calcio, denominado o conocido como mineral trióxido agregado o agregado de partículas minerales. El MTA es un compuesto de óxidos minerales, ¿se acuerdan que el hidróxido de calcio también? Donde el ion de calcio es principal. ¿Por qué es su prima hermana del hidróxido de calcio? Porque su base es a través de óxidos de calcio, es decir, de componentes de iones de calcio o componentes de calcio, donde le hacen más fuerte en relación al hidróxido de calcio. Su pequeña gran diferencia es que viene en proporciones pequeñas, es de costo muy elevado, pero tiene excelentes ventajas, es decir, propiedades. Tiene un pH totalmente alcalino, dice que le supera al hidróxido de calcio, pero si revisamos la literatura, está entre el hidróxido de calcio y el MTA con las mismas proporciones con relación a su pH. Al tener este pH altamente alcalino, tiene una actividad antimicrobiana, provoca respuestas biológicas, es decir, puede revertir a problemas pulpares, es decir, patológicos, estimula tejido mineralizado, es decir, protecciones pulpares directas e indirectas, facilita la regeneración del ligamento periodontal en problemas de tejido blando, es radiopaco, es decir, radiovisible a nivel de una radiografía, tiene baja toxicidad y es biocompatible. Al decir biocompatible, netamente tiene que cumplir todas estas propiedades muy importantes. ¿En qué casos está indicado el MTA? En su momento, cuando apareció el MTA hace unos buenos años, era el boom, que mejor que el MTA, que el hidróxido de calcio es el MTA, pese que está a base de sus mismos componentes, pero este está mucho más, es de mayor calidad, por el cual cumple ciertos requisitos, protege, hace protección pulpar de manera indirecta y directa, se puede aplicar en terapias pulpares como la pulpotomía, se puede aplicar en reabsorciones radiculares internas, no he escuchado en externas, se puede aplicar en tratamientos como apexificación y apexicogénesis, también se puede aplicar en lesiones de furca que se realizan a veces de manera accidental, que Dios no, jamás nos pase este detalle, perforaciones radiculares por a veces el mal manejo de lo que es las limas, puede pasar en temporarios porque ya había mencionado que las paredes son muy frágiles en estos órganos dentarios y también puede manejarse en obturaciones retrógradas, en este caso en intervenciones quirúrgicas. El MTA cumple todos estos requisitos. Algo que ha repercutido más el MTA en relación al hidróxido de calcio es que su manejo es aplicado sobre todo en absorciones internas y lesiones de furca, porque generalmente cuando esto nos pasa en odontopediatría, si hay una perforación o lesión de furca o falsos conductos que se generan, automáticamente ya su pronóstico es desfavorable. Eso quiere decir que a la pieza hay que extraerla. Mucho cuidado con estos detalles. Por eso se ha tomado en cuenta que el MTA es 1000 veces mejor. Pero ahí también, con la experiencia, les puedo decir que si ha habido este tipo de problemas de perforación de furca y tú tienes el alcance del MTA, su aplicación es muy complicada. Eso también debe ser por la falta de experiencia con el manipulado de este material. El MTA tiene lindas ventajas, tiene lindas propiedades, solamente que vienen en frascos pequeños, con proporciones pequeñas, de costo elevado, y ahí tienes que jugarte con relación al manejo de este material odontológico en la pieza dentaria. Aquí hay otro material que manejamos en odontopediatría, es el óxido de zinc más el eugenol.
Probablemente ustedes se consulten, ¿no? O mismo refuten esto y digan, pero ¿por qué siguen manejando el óxido de zinc y el eugenol, es decir, el eugenato? Porque ya hay materiales donde ya están siendo reemplazados a este material que por el olor y el sabor desagradable hace que el niño no soporte mucho tiempo. Con relación a este material que lo consideramos un cemento clásico, pero nosotros en odontopediatría lo manejamos porque nos ha dado buenos resultados. Si en algún momento va a desaparecer este material, dudo, pero sí puede existir una etapa donde su uso va a ser mucho más mínimo con relación a los nuevos materiales que se están manejando. Pero yo creo que no va a desaparecer en su totalidad por las propiedades que tiene. La composición de su polvo del óxido de zinc está a base de óxido de zinc propiamente dicho, colofonia blanca, esteariato de zinc y acetato de zinc. Su líquido está conformado por el eugenol, que sabemos que tiene hermosas propiedades, y el aceite de oliva. Entre las ventajas de este cemento clásico, que es el óxido de zinc, podemos mencionar que tiene ventajas biológicas: antiinflamatorio, antimicrobiano y aislante térmico, y sirve como recubrimiento de tipo directo e indirecto. Es decir, que tiene unas excelentes propiedades que por el cual nosotros nos inclinamos como odontopediatría. Pero sabemos, y vuelvo a recalcar, todo material tiene desventajas. Su sabor, que es desagradable, sobre todo por el eugenol, que tiende a ser casi picante, por el cual a mi edad, cuando yo era pequeñita, era normal que me apliquen ese medicamento porque yo ya sabía de antemano que al salir de un dentista sí o sí yo tenía que llevar este sabor en boca o bien el olor por la situación que presentaba o presenta este cemento. Pero actualmente, para evitar este sabor desagradable, se maneja el óxido de zinc, donde nosotros denominamos el cemento provisional libre de eugenol. Pero podemos manejarlos dependiendo. Si ustedes aplican este cemento clásico en cavidad como material provisional, aplican una capita de vaselina encima de la superficie y totalmente cierran ese sabor desagradable que los niños en un buen porcentaje ya no lo sienten o ya no lo conocen, como en mi generación. Es soluble al agua, no es compatible con ningún material de restauración, es decir, resina, porque inhibe la acción de la polimerización. No se lleva muy bien con el ionómero porque también frustra el proceso de fragado, y por el cual con el único que se lleva este material, que es un cemento clásico, es con el cemento de fosfato. Una capita de eugenato, otra capita de cemento. El cemento hace la relación con una restauración definitiva, por el cual si yo estoy trabajando con eugenato, es decir, óxido de zinc más la mezcla de eugenol, automáticamente yo sigo trabajando con cemento de fosfato. Y por ahí me dicen, pero doctora, estos materiales ya son clásicos de hace cuántos años. Ahora tenemos el ionómero. Sí, tenemos el ionómero, pero nosotros en terapias pulpares seguimos manejando esta relación de óxido de zinc y eugenol más cemento de fosfato. El uso que es aplicado para el cemento de fosfato es la cementación, en la mayoría de los casos para provisionales, pero hay que tomar en cuenta que en el momento de la cementación de una corona con el cemento de fosfato, que en mi época lo hacíamos, ahora se ha comprobado que este cemento en el momento de hacer el secado libera temperatura y tiene tendencias a mortificar la pulpa, si en el caso es una pulpa o una pieza vital y tú le estás aplicando una corona. Algo más, actúa como base cavitaria, pero siempre y cuando se le aplica como antes al material que es el óxido de zinc, el eugenato. Es compatible con el ionómero de vidrio. ¿Se lleva con el ionómero de vidrio? Sí. Es compatible con lo que viene a ser las resinas, con la amalgama o con los composite, y algo bien importante, se lleva muy bien con el óxido de zinc. El óxido de zinc no puede ser aplicado, si en el caso estoy aplicando como base cavitaria, sin el cemento de fosfato, y el cemento de fosfato no puede ser aplicado si no estoy aplicando el óxido de zinc. Siempre caminan de la mano. Ahí también el criterio de ustedes para poder manejar. Pero antes lo manejaban con un material de tipo provisional para cerrar las superficies oclusales o a nivel de la oclusión, para poder pensar qué material definitivo vas a aplicar. Pero no se deja por mucho tiempo porque con el impacto masticatorio esta tiende a fracturarse, no exagerar más de una semana. Pero por la temperatura que libera en cantidades o en proporciones altas, entonces se está descartando. Pero si manejo óxido de zinc,
Manejo cemento de fosfato con una capita sumamente ligerita para que contrarreste su acción del eugenol para poder realizar una restauración definitiva. Muy bien, hasta ahí hemos quedado con los materiales o quedamos con el tema de materiales odontológicos a nivel odontopediátrico. Muchísimas gracias, les agradezco su asistencia y su atención. Hasta la próxima clase.